Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en sus casas. Bendiciones. La semana pasada hablábamos de cómo la víbora tenía que morir para ya no querer morder. Y terminamos con un versículo muy interesante que es primera de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Wow, me impresiona tanto este versículo que te quiero hacer unas observaciones de él. La palabra semilla de Dios tiene varias connotaciones. Quiero que tomes nota que semilla es simiente, otro sinónimo es origen, otro es principio, núcleo, germen. Entonces, fíjate, quisiera que sustituyéramos una de las palabras, por ejemplo, la palabra origen. Vamos a leer nuevamente el versículo, léelo conmigo y lo vas a leer en la pantalla y vamos a sustituir la palabra semilla con origen. Y va a decir así: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque el origen de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¡Wow! Está tremendo. Lo puedes decir con otra de las sustituciones. Puedes decir con el núcleo de Dios. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque el núcleo de Dios, el centro de Dios, permanece en él. O el principio de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¡Qué tremendo! Otra palabra también es el Génesis, fíjate. Génesis, la palabra germen es génesis o es también nacimiento o también es raíz. Entonces, si lo decimos nuevamente con la palabra nacimiento, entonces dice, ninguno que haya nacido del pecado practica el pecado porque el nacimiento de Dios permanece en él. O el génesis de Dios permanece en él. La verdad es impresionante porque te abre mucho más el panorama de lo que quiere decir. Quiere decir que nos parecemos a Dios por dos razones, una por genética y otra también por pasar tiempo con Dios. Entonces hay dos maneras de parecernos a Dios. Cuando un niño pasa tiempo con su papá, empieza a imitar sus gestos, empieza a caminar como él, a hablar como él, si quiere poner los zapatos, etcétera, y hasta cruza la pierna igual y se ve bien chistoso, pero es por pasar tiempo con él que se van pareciendo. Y es lo mismo que pasa nosotros. Si yo esto lo creo y empiezo a vivir esta verdad de que la naturaleza de Dios está en mí, esto va a empezar a traer una transformación en mi vida. Ahora, no quiere decir que de un día para otro yo ya voy a hacer el cambio total. Esto no es de un día para otro. ¿Sabes por qué? Porque Dios cambió mi estado, mi naturaleza cambió. No cambió mi pensamiento, no cambió mis hábitos, no cambió mi cultura, no cambió, no sé, todos mis paradigmas, no los cambió, pero cambió mi estado. Entonces, esto es el cambio de adentro para afuera, pero vas a empezar conquistando áreas, ¿no? Entonces, te quiero decir un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un jugosísimo durazno, delicioso durazno. ¿Sabes de cuáles? De esos que, ay, quieres morder y riquísimo que está y tú agarras la semilla porque ahí dices, yo sé que si yo siembro la semilla, yo voy a tener un árbol como este. Entonces lo separas, sacas en el internet todo el procedimiento de cómo sembrar el árbol y cómo tienes que procesar la semilla, etcétera, etcétera. Ya la siembres, la cuidas, bueno, va creciendo. No crece el árbol de un día para otro, ¿estás de acuerdo? Va creciendo poco a poco, y como por el tercer año vas a tener unos preciosos frutos de limones. No, de limones no, ¿de qué? De durazno, de durazno, ¿por qué? Porque el origen, porque la semilla estaba plantada ahí. Entonces, cuando tú tienes la semilla de Dios plantada en ti, poco a poco vas creciendo, si te vas alimentando, obviamente si no te mueres de sed, ¿verdad? Y de hambre, sino que vas siendo en un desarrollo natural y sano, y de repente tú estás reproduciendo el fruto. Este no es el tema, pero por eso en Gálatas dice, el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia. Si sustituimos la palabra fruto por producto o resultado y dices tú, el resultado del Espíritu es paz, amor, gozo. Entonces tú te das cuenta que ese fruto no fue por un esfuerzo, sino fue por un resultado de una naturaleza, por la naturaleza del Espíritu en tu vida, por la naturaleza del mismo árbol, te da un fruto que corresponde. ¿Qué te parece eso? Entonces, date cuenta que la semilla de Dios está en ti. Entonces, si la semilla de Dios está en ti, pues entonces estos frutos que estoy mencionando van a ser naturales en ti. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, el gobierno propio, la fe, va a ser natural en ti. No te tienes que esforzar, así como no se esfuerza un árbol en producir el durazno, sino por naturaleza. Quiero que leas, por favor, 1 Juan 3:9, pero de una manera personalizada. Como que lo vas a leer, como que tú lo estás leyendo para ti. Entonces dices, yo que soy nacida de Dios, o yo que soy nacido de Dios, no practico el pecado, porque la semilla, o la simiente, o el génesis, o la raíz, o el origen, o el principio de Dios permanece en mí. Y no puedo pecar porque soy nacido de Dios. ¡Wow! Me encanta esto de las sustituciones y me encanta esto de que te lo apropies y sea para ti. Entonces, la semilla de Dios es como una pequeña semilla dentro de ti. Es como, te quiero ejemplificar con un embarazo. Un embarazo comienza con una semilla también. Y primero no se nota, nada más así que estás bien contenta y algunos síntomas, pero no se nota. Pero poco a poquito, aunque no se nota, estás embarazada. O sea, uno que ha estado embarazada, te puede decir, es muy padre, y vas sintiendo, de repente ya todo el mundo lo nota. Al principio no todo el mundo lo nota, pero luego todo el mundo lo nota, porque es el embarazo que va creciendo. Y así es lo mismo cuando esa semilla de Dios está en ti, porque vas pareciendo, se va notando, y la naturaleza de Dios se va a ir notando dentro de ti, y porque has nacido de nuevo y estás teniendo un desarrollo. Te quiero platicar una historia de una princesa. Nació una princesa, obviamente dentro de el reino, su papá el rey y todo, y estaba en el palacio de su padre y muy, muy bien. La convivencia, la plática, la visión del papá, el ambiente, todo estaba formándose en la niña, pero un día una gente mala la secuestra a la niña. Entonces, esta niña había sido una niña muy esperada por los papás, habían soñado mucho con ella, entonces imagínate el dolor tan tremendo cuando la raptan y se la llevan. Se la llevan a un lugar donde hay violencia, donde hay robo, homicidio, hay pobreza, hay mucha desgracia. Entonces, cuando está creciendo, lo que ella está escuchando todo el tiempo es que no sirves, es que no eres buena para nada, es que no sabes, es que no puedes, es que ay, tú, siempre tú, y como que no era edificante absolutamente para nada, no vales nada. Continuamente le decían, tú no vales nada, tú no vales nada. Entonces la niña se le empieza a olvidar todo lo que ella de pequeñita había aprendido y empieza a creer todas las palabras que este nuevo mundo le estaba ofreciendo. Y cuando ella cumple los 17 años, el rey la encuentra y había estado investigando, había estado buscando la manera de reencontrarse con ella, porque obviamente su hija la soñaba, le dolía no estar teniendo una comunión con ella. Entonces un día la encuentra y paga el rescate y la sacan de ese lugar, es trasladada, digamos, de las tinieblas a la luz del reino de su padre. Y este padre es un hombre tierno, lleno de justicia, lleno de amor y lleno de toda la misericordia que te puedas imaginar. Y cuando llega a la casa, hace que se bañe, que la bañen, lo cual significa como el perdón de pecado. No sé si alcanzas a ver el paralelismo. Y luego le ponen su atavío de princesa, que viene siendo como la nueva naturaleza,
como que todo lo viejo quedó ahí y empieza ella a ser investida nuevamente y luego le ponen sus calzados que significan poder y autoridad, le ponen su calzado nuevo. Entonces ella, ¿tú crees que ella ya con esto empieza a comportarse como una princesa? Pues no, porque no le han cambiado la mentalidad todavía. Ella ha cambiado de estado porque ha regresado al estado donde ella pertenecía, pero todavía está olvidada y ha sido mal enseñada. Y entonces el padre empieza a contribuir en la retroalimentación para ella. Entonces él la sigue mirando a los ojos, la sigue amando, le sigue diciendo: tú eres mi preciosa, tú eres más que vencedora, todo lo puedes, todo lo que tú te propongas, si tú lo crees, tú lo puedes lograr. Y empieza a redefinirla con las palabras de amor y las palabras que son ciertas, hasta que ella empieza a comportarse como una hija del rey, hasta que ella empieza a entender quién es ella, y empieza a ver entonces todos los asuntos del reino desde una perspectiva de identidad correcta, desde una perspectiva de hija del rey. ¿Qué te parece esta historia? Está tremenda, pero es una manera de que te podamos explicar, o de que tú puedas entender y todos podamos entender, hasta los más chiquitos, cómo la semilla de Dios va creciendo adentro de ti hasta que tú te vas pareciendo a Dios. Y que hay dos maneras de parecerte a Dios. Una es por genética o por el nuevo nacimiento, y otra es por pasar tiempo con Él. Entonces, fíjate, quiero casi terminar, en Romanos 12:2, donde dice: no te amoldes al mundo actual, sino sé transformado mediante la renovación de tu mente. Así puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que pensar como Dios piensa de nosotros. Tenemos que entender que Él nos hizo perfectos. Así como tú ves un bebé y aunque al bebé a lo mejor le falta saber manejar porque es un bebé, a lo mejor todavía no sabe ni partir la comida con el tenedor y el cuchillo o lo que sea, sin embargo el bebé es perfecto porque Dios lo hizo perfecto, está completito, aunque le falte desarrollo, pero está completito. Así Dios te ve a ti, te ve perfecto, te ve justo, te ve santo, te ve definido, ¿verdad? Y tienes que creer esa realidad tú también, porque todo es cuestión de fe, todo es cuestión de fe. Tienes que conocer y tienes que creer esta realidad y reconocer que los pensamientos que tú antes tenías eran un engaño, que lo que te había definido a ti, tu raza, tu cultura, tus religiones, no sé, pues habían sido de una manera hechos, pero se rompen estos paradigmas cuando tú tienes el conocimiento de Dios. Así como la princesa empezó a creer cosas y tradiciones y las cosas, los dichos y cuánta cosa, y cuando llega al palacio nuevamente se rompen esos paradigmas y empieza a conocer la verdad. Así tú también tienes que no dejarte gobernar, o no te amoldes como la gelatina a este mundo, a los pensamientos de este mundo, sino deja que la palabra de Dios renueve tu mente. Deja que la palabra de Dios transforme tu manera de pensar para que tú puedas conocer lo bueno, perfecto y agradable de Dios. Pero si yo permanezco en la presencia del Rey, si yo le creo, aunque no lo sienta, pero yo le creo, yo comienzo a tomar sus pensamientos y poco a poco voy produciendo el fruto en él. Así que, ¿sabes qué? Amigo, amiga de la rama, te recomiendo que te mantengas en contacto con Papá Dios. Te recomiendo que lo hagas. En Proverbios 24:16 dice: porque si 7 veces cae el justo, Dios lo vuelve a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, la palabra de Dios te va a ir reconveniendo, te va a ir convenciendo de las cosas. Así que te recomiendo que leas la palabra cada día. Yo no me canso de recomendarle a la gente que compre la Biblia en un año y que lea lo que toca ese día, y así estés pasando por la situación que estés pasando en la vida, Dios te va a hablar, Dios te va a dar la respuesta precisa de lo que tu vida está necesitando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sabes una cosa, es una manera maravillosa de que tú empieces a conocer a Dios. Te lo recomiendo.
Así que vamos a orar y si gustas cerrar tus ojos un momento, dile a Dios con tu corazón creyéndolo, dile Espíritu Santo, déjame ver quién tú eres para que yo pueda ver quién soy. Porque si yo convivo contigo, Señor, yo sé que yo estoy hecha a tu imagen y yo poco a poco voy a ir pareciéndome cada vez más a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Si tú lo crees, esta es una oración sencilla pero bien poderosa. Y sobre todo, ¿sabes? Que estés dispuesto a ser renovado en Dios. Así que nos vemos en la próxima clase. Ponte a pensar en esto, medítalo y adéntralo en tu corazón y nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.